¿no? Y quiero enseñar, quiero empezar esta serie, hablando justamente basado en el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículos 1 al 12. Pero en esta primera parte vamos a hablar sobre los primeros 6 versículos de Mateo 19, versículos 1 al 6. Antes de tocar justamente lo que la Biblia dice respecto a este tema que vamos a ver, tenemos que ver que hay ideas, ¿no?, que son controversiales en el mundo, ¿no? Las personas que nos rodean, quienes no son creyentes, ellos tienen ideas equivocadas en cuanto al divorcio. Por ejemplo, son aspectos que nosotros debemos considerar en el sentido de que debemos despojarnos de esas ideas que el mundo tiene en cuanto al divorcio. Nosotros sabemos que afuera es para ellos solucionar las diferencias, el camino para solucionar justamente tiene que ver con la ruptura en el matrimonio. Ahora, ¿qué aspectos nosotros debemos tomar en cuenta? ¿De qué tenemos que despojarnos, ¿no? Y quitar de nuestra mente este tipo de ideas. Primero, tus sentimientos o alguna experiencia personal sobre el divorcio, escuchen por favor, no son confiables, por tanto no son una fuente confiable que podamos obedecer y seguir. No, algunas personas dicen, mira, a mí me ha funcionado, entonces también puede funcionar en tu problema que tú tienes, ¿no? ¿Por qué no acabas con tu matrimonio? Ambos, en vez de seguir haciendo su propio infierno juntos, háganlo por separado. Entonces, por eso la primera cosa que debemos considerar es que los sentimientos o alguna experiencia de alguna persona no puede ser algo confiable. Por tanto, no es una fuente confiable que podamos obedecer y seguir. Segundo, solo lo que dice la palabra es verdad y fiable. Y el Señor no nos dejó sin luz en este tema. Lo que dice la Biblia es bastante claro, pero el pecado ha empañado nuestro entendimiento acerca del matrimonio y todo lo que involucra esto. Cuando la gente forma sus creencias basado en la conveniencia y preferencia personal, en lugar de escuchar y someterse a la voluntad de Dios, eso siempre va a producir una confusión. Entonces, cuando abordamos este tema, tenemos que recordar esas 3 cosas. La experiencia y lo que ha ocurrido con alguien no es la verdad fiable que nosotros debemos seguir. Segundo, solo lo que la Biblia dice es verdad y es confiable. No las leyes, no lo que establece el gobierno, no lo que piensan un montón de personas, no, nada de eso. Y tercero, cuando la gente está poniendo su confianza en creencias, conveniencias y preferencias personales, lo único que va a producir es confusión. Entonces, nada de eso nada de eso debería ser para nosotros la base confiable para tratar este tema. Entonces, habiendo escuchado esto, vayamos a lo que dice la palabra en Mateo capítulo 19, versículos 1 al 6. O vamos a leer todo, ¿ya? Dice de esta manera, no sé si se puede ver, voy a leer, dice: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo:
Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. ¿No? Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora, pueden notar que en estos versículos que he leído, que son muchos, hay dos preguntas en estos versículos, ¿no? Que son preguntas en torno a dónde está girando toda la conversación. La primera pregunta que aparece en estos versículos es esta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿No? O dicho de otra manera, la Nueva Versión Internacional dice, ¿no? ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Esa es la primera pregunta que aparece en todos estos versículos. Pero hay una segunda pregunta en el versículo 10, ¿no? En el versículo 7, ¿no? Hay una siguiente pregunta que dice: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y hay una tercera pregunta justamente al fin. Bueno, no es una pregunta, es una afirmación en el versículo 10, donde dicen: entonces no conviene casarse, ¿no? Entonces hay dos preguntas y una afirmación. En esta primera parte, lo que pretendo es responder a esta primera pregunta: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No? Ahora, hermanos, quienes vienen donde Jesús son personas que no tienen una buena disposición. Pero la pregunta que ellos le están haciendo seguramente es una pregunta que muchas personas en el tiempo de Jesús estaban haciendo. Pero nadie era capaz seguramente de responder a esta pregunta, o nadie tenía el valor de decirles, bueno, lo que en realidad la Biblia está diciendo. Y es probable que esta pregunta sea la pregunta que muchos también hoy se hacen. ¿Está bien divorciarse? A través de los 6 primeros versículos vamos a responder a esta pregunta, pero de manera con 3 negativos. Ya con 3 afirmaciones que son negativas. ¿Está bien divorciarse por cualquier motivo? Es la pregunta que ha motivado, bueno, estas respuestas que Jesús hace. Y la primera respuesta que tenemos es no. Porque pensar en esto es pecaminoso. Ya es la primera afirmación en negativo. Si alguien nos preguntara a nosotros, o alguien me preguntara a mí, ¿está bien que me divorcie? Yo le diría no. El solo hecho de que estés pensando en esto, no está llevándote a pecar. ¿Por qué hago esta afirmación? Porque la pregunta proviene de personas interesadas, o más bien no proviene de personas interesadas en aprender. Esta pregunta viene de hombres corruptos que probablemente han enseñado que es lícito divorciarse. No están diciendo si está bien o no está bien divorciarse. Simplemente han dado por hecho que el divorcio es permitido. Su pregunta gira en torno a las razones. Por cualquier motivo, si leemos una vez más los primeros versículos, encontramos justamente esto, ¿no? Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él, ¿quiénes? Los fariseos, tentándole y diciéndole. Ellos no han venido a aprender,
¿no? Ellos no están buscando la verdad, simplemente ellos están viniendo a poner una trampa a Jesús, ¿no? Y eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, ellos han dado por sentado que está bien divorciarse, porque su pregunta, como les dije hace un momento, no es si deben o no. Lo que están diciendo es, ¿qué motivos? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿No? Entonces está mostrando justamente la intención de ellos. Pero también estos versículos al principio están mostrando una transición especial en el ministerio de Jesús. ¿Por qué justamente han venido donde Cristo ahora a hacerle esta pregunta? Hay una transición en la tarea que Jesús está haciendo en su ministerio. Por cerca de 2 años y algunos meses, Jesús ha estado enseñando y haciendo milagros en la región de Galilea, que es toda esta región a este lado. Jesús ha estado ahí haciendo ministerio. Perdón si no se ve mejor. Y había dedicado los últimos meses a enseñar de manera privada a sus discípulos, ¿no? Había hecho un ministerio público en este lugar de Galilea, en este sitio, y por unos meses, entonces Jesús de manera privada había estado enseñando a sus discípulos. Ahora Jesús se prepara para viajar a Jerusalén, para participar de la Pascua. Jerusalén está por aquí. Entonces él tiene que hacer un viaje hacia el sur y llegar a Jerusalén y participar justamente de la Pascua. Esta Pascua sería la última Pascua para Jesús, ya que él dice que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Juan 16, 21. Ahora Jesús no va a ir directo. No es que Jesús va a hacer un camino directo a Jerusalén. Él tiene que ir. Esta es su última Pascua. Aquí Él va a morir, va a ser crucificado. Entonces, pero antes de ir, Jesús va a visitar las regiones de este lado del Jordán. Esta región se llama Perea. Este sitio, al otro lado, donde viven justamente gentiles. La palabra Perea significa justo al otro lado, ¿no? Porque está al otro lado del río Jordán. Los capítulos 19 y 20 relatan su ministerio en esta región. Entonces, cuando Jesús es confrontado con esta pregunta, Jesús está por este lugar, en la región de Perea, ¿no? En región de los gentiles. Eso es lo que está diciendo los 2 primeros versículos, que se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Ahora, sabemos que en esta región Jesús va a permanecer por el lapso, probablemente algunos dicen, entre 1 mes a 2 meses, antes de continuar su viaje hacia Jerusalén. Estando en este lugar, viene este grupo de fariseos. Los fariseos, como sabemos, eran un grupo religioso o el grupo religioso más grande de esta época. Habían saduceos, habían esenios, pero eran los fariseos los más numerosos y respetados además en esta época y los más apegados a la ley. Han venido este grupo, ¿no? Donde Jesús de estos hombres muchas veces los había confrontado porque conocía su mala intención. Y la intención de estos hombres con esta pregunta no está lejos de esta mala intención, ¿no? Jesús, en una ocasión, hablando de estos hombres, dijo Jesús, Mateo 23, 27, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». También les dice, ¿no? En Mateo 23, 1 al 3, dirigiéndose a la gente, ¿no? Jesús dice lo siguiente, ¿no? Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hacen y observan todo lo que, Jesús dice, de modo que haced y observad todo lo que os digan,
pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Esta era la opinión que Jesús tenía respecto a estos hombres. Y desde el inicio de su ministerio, Jesús fue criticado por ellos. Incluso llegaron a la conclusión que debían deshacerse de Jesús. Eso significa matarlo. Son ellos quienes han venido ahora a hacerle la pregunta a Jesús: ¿está bien divorciarse por cualquier motivo? Hoy la gente ni siquiera hace la pregunta. Dan por sentado que pueden hacerlo, como ellos. Por cierto, en nuestra época no solo está permitido, sino que es fácil y barato divorciarse. ¿No? Así es en nuestra época. Busquen la palabra divorcio en Google y van a ver que van a obtener muchos sitios, ¿no? Hay sitios que dicen divorcios desde donde esté, ¿no? O divorciosimplemente.com o divorcio no culposo, ¿no? Entonces, en nuestra época ya la gente no pregunta, ¿está bien? Simplemente dan por hecho que es la salida cuando tienen problemas dentro del matrimonio. Quienes están planeando casarse, ¿no? O los jovencitos que están creciendo, quienes están casados, no es una opción. No es una opción cuando las cosas no funcionan en su relación. No lo es. Jesús dice no. El pastor John Piper dijo con respecto a estas personas que promueven y ganan dinero de esta práctica, John Piper dijo: las personas que desprecian el diseño de Dios y la gloria de Cristo, construyendo sus vidas, negocios y toda una industria, haciendo que el divorcio sea barato y fácil, están bajo la ira de Dios y necesitan arrepentirse y buscar el perdón divino a través de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Jesús sabía justamente de estos hombres, ¿no? En general, que era una generación adúltera, hablando de estos fariseos que han venido donde el Señor. Así les dice, ¿no? En Mateo 12:39, les dice, generación adúltera. Él sabía cómo ellos defendían el divorcio. Estos hombres religiosos se habían convertido en los principales exponentes del divorcio fácil. Eran conocidos por divorciarse a menudo de sus esposas por cualquier causa, a fin de casarse con otra mujer más joven, y enseñaban que la costumbre no solo era posible, sino que a veces era necesario. A estas personas Jesús les dice, ¿no? En Mateo 12:34, les dice a ellos: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que no necesitamos ir a más citas bíblicas para darnos cuenta que hay una mala intención en la pregunta. Ellos han venido para tentarle. Su intención es desacreditar a Jesús. En este tiempo, por lo menos, habían dos corrientes fuertes en cuanto a este tema, ¿no? Promovido por dos escuelas rabínicas. Una escuela rabínica en la época de Jesús, liderada por el rabino Hillel, enseñaba que un hombre podía divorciarse de su esposa por motivos que nosotros consideraríamos una locura, ¿no? De poca importancia. Nosotros diríamos, ¿cómo? Pero en esta época dice que ellos consideraban la posibilidad de divorcio si su esposa se soltaba el pelo en público, o soltarse el cabello en público. Para ellos era un motivo que podría causar el divorcio. Hablar con otros hombres, quemar el pan, o poner demasiada sal en la comida, hablar mal de su suegra, o ser estéril. Imagínense si esos motivos todavía podrían ser suficientes para romper un matrimonio. ¿Cuántos divorcios tendríamos?
¿No? ¿Cuántos divorcios tendríamos? Yo he aprendido a comer sopa de uyuni, ¿no? Y ya saben por qué de uyuni, ¿no? Pero si ese fuera el motivo tan trivial y tan tonto, ¿cuántos tendríamos? Pero saben, así ocurría en el tiempo de Jesús. Había personas que encontraban motivos para hacerlo. Y hoy también estoy seguro que fácilmente encontraríamos personas con la misma motivación, terminar con su matrimonio, no porque realmente no funciona, porque probablemente, como en el primer tema que he tocado un poco antes, esté de por medio algún tipo de inmoralidad, de impureza. Pero así había. Había el otro lado, ¿no? Otra escuela que decían que el divorcio era bajo ninguna posibilidad podía haber divorcio. Era la escuela del rabino Shammai. Eran los menos populares, obviamente, ¿no? Ellos habían marcado un estándar muy alto y decían, no hay ninguna posibilidad de divorciarse. Los consideraban intolerantes y de mente estrecha. Bueno, así consideran ahora a los creyentes, a las iglesias que todavía mantienen, ¿no? El divorcio como algo que no puede, una alternativa para los matrimonios dentro de la iglesia. Igual todavía les dicen que somos intolerantes. Ahora, ¿saben? Estos hombres habían escuchado lo que Jesús había enseñado en Mateo 5, 31 al 32. Porque Jesús dijo ahí, cualquiera que repudie a su mujer, ¿no? Dele carta de divorcio. Esto les han enseñado. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Así que por eso ellos no estaban viniendo a aprender, más bien buscan una manera de destruir a Jesús. ¿Por qué? ¿Saben? Es probable que ellos esperaran que la respuesta de Jesús hiciera que Herodes Antipas, el que encarceló y mandó a decapitar a Juan, porque condenó su matrimonio, su segundo matrimonio ilegal con Herodías, quien era la esposa de su hermano Felipe, hiciera lo mismo con Jesús, ya que estaban justamente en el territorio donde él gobernaba. Probablemente por eso han esperado, ¿no? Para decirle esta pregunta, que Jesús estuviera en el territorio de Herodes Antipas, para que Jesús corriera el mismo camino que ha corrido Juan, porque Juan denuncia esto, le dice, no está bien lo que has hecho al tomar a la esposa de tu hermano. Y acusados por esto, bueno, hacen que Juan sea decapitado. Entonces, es probable que por eso han esperado tanto tiempo para confrontar a Jesús con esta pregunta. Bueno, el texto no nos dice, pero quizás esa es una posibilidad de por qué se han atrevido a ir a una región, ¿no? Pasar al otro lado y hacer esta pregunta. Y, hermanos, cuando estamos dando lugar a la posibilidad de divorciarse, porque no te agrada alguna cosa que tu esposa hace, o porque conociste a una mujer que parece más atractiva que tu esposa, o porque simplemente no puedes más con las peleas constantes que tienes porque no se entienden, y estás dando lugar a una posibilidad de separarse, quiero decirte que estás pecando. Estás dando lugar al consejo pecaminoso de nuestra sociedad que dice, no se entienden, sepárense. El amor se ha perdido, mejor consigue otra nueva relación donde no haya problemas. Consejos que inclusive dicen, mereces algo mejor. ¿Por qué estás todavía en esa relación? Tú mereces algo mejor. Debes salir de esta relación por el bien de tus hijos. Algunos inclusive ponen a los hijos de por medio, pensando que por su bien deben acabar con esto. O algunos dicen, bueno, me he equivocado, me he casado con la persona equivocada, éramos muy jóvenes, ¿no? Y culpan a su inmadurez. Algunos dicen, todos me dicen que debo acabar con esto.
que esta relación solamente me va a destruir. Así que hay un consejo muy generalizado de nuestro mundo que está diciendo que puedes hacerlo. Pero como te he mostrado en el primer versículo, pensar en esto ya es un pecado. ¿Está bien divorciarse por cualquier motivo? ¿Por qué no? Les dije que iba a responder con 3 negativos, ¿no? No, primero, porque es un pecado. No, hermanos, porque no es el diseño original de Dios. Jesús les lleva a ellos a ver no justamente lo que Dios dice. La respuesta de Jesús va a llevar a estos hombres y nos lleva a nosotros hoy en día a la voluntad revelada de Dios en su palabra. No a lo que los demás puedan decir, no a lo que la mayoría pueda aconsejar. Nos lleva mucho más atrás inclusive de la ley y de las ordenanzas dadas por Moisés. ¿No? Siempre que tengas duda en algún tema en cuanto a la Biblia, ve al principio. Eso es lo que Jesús hace con ellos. Les lleva a Génesis. Por eso los versículos 4 al 5 está la respuesta de Jesús. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Jesús cita Génesis capítulo 1, versículo 27, y cita también el capítulo 2 de Génesis, versículo 24, mostrando cuál era la intención original de Dios. Fue como decirles: ¿no han leído acaso lo que dice el libro de Génesis? ¿Por qué me están preguntando si está bien divorciarse por cualquier causa? ¿No han leído? ¿No saben? Ustedes son los maestros de la ley. ¿No son conscientes de lo que Dios mismo declaró en la creación? ¿No saben lo que dijo respecto al matrimonio Dios? Por eso les lleva al ideal de Dios que está en Génesis capítulo 1 y 2. Les muestra el ideal en cuanto al diseño que Dios ha hecho en cuanto al matrimonio. Dios diseña el matrimonio para una relación permanente y gozosa. En el tiempo que vivieron Adán y Eva en el huerto, su relación era perfecta. Claro que sí era perfecta. No había competencia entre ellos, no había culpa que olvidar, nada que esconder, no había un pasado triste que tuvieran que dejar atrás, no había silencios, no había acusaciones. Su relación en el matrimonio era perfecto, así como la relación entre Dios y su creación. Ese era el diseño, así Dios lo había hecho. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que en Génesis 3, ¿no?, cuando describe la entrada del pecado, los resultados son desastrosos, ya que trajo a este primer matrimonio, empezó a traer los primeros problemas. Adán va a acusar a su esposa, ¿no? Va a acusar también a Dios. Adán va a echarle la culpa, ¿no?, a Eva, diciendo: bueno, Dios, realmente no quiero decirte que tú eres el culpable, pero la mujer que me has dado, ¿no?, que ella sea la culpable, ella ha hecho todo esto. Y cada uno empieza a poner la culpa sobre el otro, así como lo hace la mujer, pone la culpa sobre la serpiente. Y desde entonces la culpa empieza a reinar, ¿no?, y el deseo egoísta empieza a surgir en las relaciones. No tiene que pasar muchas generaciones para mostrar cómo la creación está totalmente contaminada y sentenciada a su aniquilación. Entonces esto es producto del pecado, no es del diseño de Dios. Pero Jesús, que está restaurando el diseño de Dios, por eso Jesús le lleva al principio, le dice: este es el ideal. Así Dios ha diseñado el matrimonio. Este es su origen. Hay una relación de pacto permanente mientras ellos viven, que es ratificado con una promesa pública y formal, que es dada por un hombre y por una mujer.
Eso es lo que vemos en Génesis. Varón y hembra los hizo. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús está citando, les muestra 3 razones de por qué el divorcio nunca estuvo en el plan de Dios. Hay 3 razones por lo menos que podemos ver. Primero, afirma que es el diseñador, ¿no? Que es Dios quien ha diseñado el matrimonio, ¿no? Él lo ha diseñado para una relación permanente. El matrimonio no es una construcción social, es una institución divina en el que participan un hombre y una mujer. No hay lugar para un matrimonio entre personas de un mismo sexo. Señala exclusividad entre un hombre y una mujer. Hizo al principio varón y hembra, es decir, Dios no creó un grupo de hombres y mujeres que pudieran ponerse a escoger con quiénes se van a emparejar como les conviene. No, lo primero que nosotros vemos es que es un diseño de Dios entre un hombre y una mujer. No hay posibilidad de un matrimonio entre 2 hombres o entre 2 mujeres. No importa, mi esposa a veces dice, ¿no? A manera de chiste, ¿no? Creo que vio en un internet, ¿no? El excremento no es tan malo, decía, ¿no? Este chiste decía, no, el excremento no es tan malo. 1000 moscas no pueden estar equivocadas, decía ahí abajo, ¿no? Como si 1000 moscas pudieran hacer que las cosas cambien, ¿no? Como si la opinión de 1000 moscas fuera relevante e importante. Es malo, el excremento es malo. No importa cuántas moscas se unan ahí, eso no hace la diferencia. Así que Dios, por más que el mundo esté corriendo en una relación de matrimonio y esté tergiversando el diseño de Dios, el que ha diseñado el matrimonio dice no, es una relación entre un hombre y una mujer. Lo segundo que Jesús les recuerda es que por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Entonces está mostrando una relación tan estrecha y amorosa, ¿no? Como es la relación con nuestros padres, que va a dar lugar ahora a otra relación, estrecha y valiosa, ¿no? A una nueva relación. Rompemos con una relación que teníamos anteriormente. Por eso dejará padre y madre. Rompemos una relación tan linda, ¿no? Con nuestros padres, ¿no? De amor con ellos, para dar lugar a una nueva relación más fuerte y más importante que la relación anterior que nosotros teníamos. Entonces, ¿no? Nosotros reconocemos que en esta nueva relación no hay lugar para un tercero. La primera lealtad de todo esposo es con su esposa. La primera lealtad de toda esposa es con su esposo, no con los padres. Amamos a nuestros padres y debemos honrarlos. Pero nuestra principal lealtad como esposo y como esposa justamente está con nuestro cónyuge, ¿no? Por encima de esta relación tan linda que es con nuestros padres. Pero es triste ver cuántos matrimonios no empiezan a quebrantarse justo porque hay un tercero, ¿no? La mamá o el papá. Y la esposa o el esposo diciendo, pero mi mamá dice esto, mi mamá hace esto, pero mi mamá no me cocina así, pero mi mamá no hace de esta manera. Mi mamá, ¿no? Entonces debería haberse quedado con su mamá y no casarse. Por eso les recuerda que hay una nueva lealtad en el matrimonio por encima de los padres. Eso no significa que despreciamos a nuestros papás y nos olvidamos. Los vamos a seguir honrando y vamos a escuchar lo que nos digan ellos, bueno, como un consejo. Ya va a depender de nosotros si hacemos o no lo que nos están diciendo, pero nada más. No pueden definir cómo vamos a vivir en la vida matrimonial. Lo tercero que dice Jesús les recuerda es que es una relación de una sola carne. Tal como Pablo declara en 1 Corintios 7 al 4.
Es una relación física, ¿no?, entre dos cónyuges que se pertenecen ahora el uno al otro. Por tanto, es indivisible e inseparable, entre tanto que están vivos. Solo la muerte puede separarlos. Saben, Mateo utiliza aquí para expresar las palabras del Señor esta unidad semejante a dos objetos que han sido pegados de una manera, de tal forma que han sido soldados, ¿no? Porque dice, quedarán unidos, soldados, ¿no? Por eso las rupturas en el matrimonio son tan dolorosas. Y los hijos son la expresión perfecta de esta unión, ¿no? Es la muestra de la unión de dos personas, porque los hijos, bueno, van a parecerse a la madre y al padre. Van a ser la expresión de esta unión, ¿no? ¿Con quién más tendrías una intimidad tan cercana y tan fuerte? Por eso el matrimonio, ¿no?, es esta unión donde dos personas han sido soldados juntos. Yo, bueno, allí tenemos en casa, en nuestro dormitorio, tenemos un baño que es nuestro con su ducha, y ahí realmente yo puedo ducharme con la libertad de dejar abierta la puerta y estar duchándome. Y mi esposa estando cambiándose ahí en el dormitorio, y no tendríamos ningún problema, no tendríamos vergüenza ni nada. Tenemos esa libertad, porque ¿con quién más yo puedo llegar a, o puedo ser tan conocido en la intimidad si no es mi esposa? O al revés, ¿no? Por eso es una unidad. El pecado llega a tergiversar esto. Y eso es lo que ocurre con Adán y Eva. Ellos han sido creados y no tienen ropa. No necesitan ropa. Viven en el Edén así. No es nada malo, no es nada vergonzoso, ellos viven ahí. Pero cuando pecan, una de las primeras cosas que ellos hacen es que sienten vergüenza y empiezan a tomar hojas para cubrir su desnudez. Pero ellos se han visto, no sabemos cuánto tiempo han vivido ahí juntos y nunca han sentido esto, vergüenza y culpa. Pero es el pecado quien tergiversa justamente esto. Los matrimonios deberían ser así, tan unidos, tan estrechos, tan íntimos, que romperlos realmente debería ser algo muy trágico. Debería ser muy trágico. Recuerdo que cuando llegué a Huánuco, creo que era el primer mes que habíamos llegado a Huánuco, y entonces no teníamos muebles. Nosotros cuando nos fuimos con 3 maletas, ¿no? 3 maletas. Y en una maleta nuestra teníamos algunas ollas que mi esposa apreciaba, ¿no? Entonces tuvimos que llevar algunas ollas, creo que 2 nada más. Pero teníamos 3 maletas, creo que mochilas, cada uno tenía una mochila, 5 mochilas, 3 maletas grandes, ¿no? Así nos fuimos a Huánuco. Entonces teníamos que ir comprando muebles, ¿no? Cuando alquilamos la casa donde íbamos a vivir, era una casa grande. No pensábamos conseguir algo así, pero bueno, Dios nos dio una casa grande, entonces era bien vacío, no teníamos nada. Entonces empezamos a comprar algunos muebles, y uno de esos días, después de haber ido a dejar a los chicos al colegio, estábamos pasando por una calle y vimos ahí, ¿no?, un letrero que decía se venden muebles a la venta, decía, ¿no? Y ahí habían unos muebles, una silla giratoria. Eran muebles que realmente no estaban en buen estado, eran antiguos y todo. Y había ahí un señor viejito, ¿no? Viejito, el señor sentado, era el que estaba vendiendo. Entonces dije, bueno, una silla giratoria es algo que voy a necesitar, ¿no? Por algo hay que empezar, no tengo escritorio, nada, pero puedo empezar por la silla giratoria.
¿no? Entonces me acerqué y le dije cuánto vale. Entonces le pregunté, ¿tú eres dueño de esto? Sí, me dijo, y empezamos a hablar con él. Y le dije, ¿por qué estás vendiendo tus muebles? Y saben, él empezó a llorar. Era un hombre, creo que de cerca de 80 años. Él me dijo, mi esposa ha muerto, hace un mes ha muerto mi esposa. Y no puedo vivir viendo los muebles que nos han acompañado toda nuestra vida. No puedo seguir viviendo. Esto me trae tristeza, dolor. Y empezó a llorar. ¿Ves? Un hombre tan mayor y extrañando a su esposa porque había muerto. ¿No? Y creo que lloré con él un rato porque imaginaba y decía, qué lindo, ¿no? Es el matrimonio cuando Dios ha diseñado de tal manera que dos personas llegan a estrecharse a tal punto que cuando uno de ellos falta, el otro está perdido. Y eso pasaba con este hombre. Hermanos, así ha diseñado el matrimonio. De tal manera que cuando se da la ruptura debería darse por ese lado, la muerte, porque el matrimonio es hasta que morimos. Solo la muerte hace una separación entre un hombre y una mujer que se han prometido amarse. Solamente la muerte hace la separación, porque en el cielo ya no habrá más esta relación. La sombra que es el matrimonio va a dar lugar a una relación más perfecta, la unión entre Cristo y su iglesia para siempre, en una relación que va a traernos gozo, satisfacción eterna. Pero entre tanto, el matrimonio es una muestra de esta relación, es una sombra de esta relación. Así que por eso debería ser tan doloroso el separarse, en que dos personas terminen esa relación. En Malaquías 2:14, hablando justamente de lo que el Señor dice en cuanto al matrimonio, Dios sentencia, ¿no? Porque Dios ha creado al hombre y la mujer, Dios los ha hecho. Y Dios pone una fuerte sentencia en el Antiguo Testamento, en Malaquías 2:14, cuando dice, tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿no? Has abandonado a tu compañera y la mujer de tu pacto. Ante los ojos de Dios, toda esposa es una mujer de pacto. Y Dios pone casi al final del Antiguo Testamento una sentencia fuerte, diciéndoles, ¿cómo has hecho esto? Porque no está bien para el Señor. Entonces, por eso no deberíamos nosotros pensar siquiera en que esta podría ser una posibilidad cuando las cosas no están bien en nuestra relación. Porque Dios ha diseñado, así que nosotros cuando estamos dando lugar a este pecado, estamos yendo en contra de lo que Dios había puesto. El matrimonio es un diseño de Dios. Y fue justamente para mostrarnos, para hacer la sombra de lo que les decía, de una relación perfecta entre Cristo y su iglesia. Por eso Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, ¿no? Por eso es que, hermanos, ni siquiera deberíamos pensar en que separarnos podría ser una posibilidad. Finalmente, respondiendo a la pregunta que con el que empieza este pasaje, ¿está bien divorciarse por cualquier motivo? No, porque no puedes ir contra Dios. Es un pecado, Dios es el diseñador y no puedes ir contra Dios. Veamos lo que dice el versículo 6. ¿Qué es la conclusión de esta primera parte? Porque dice, ¿no? Voy a pasar esto. Así que, ¿no? Es lo que dice, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿No? Jesús está haciendo una conclusión, ¿no? No está esto en el Antiguo Testamento. Lo que Jesús dice en esta última parte, ha traído una parte de lo que les ha dicho en la primera parte, Jesús ha traído justamente del Antiguo Testamento. Pero la conclusión que Jesús hace no está en el Antiguo Testamento. Pero Él tiene toda la autoridad
¿no? Tiene toda la autoridad. Por eso Él está diciendo, ¿no? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. No puedes deshacer estos lazos matrimoniales, ¿no? No puedes desarmar lo que Dios está haciendo. Lo que Dios unió es la conclusión natural de Jesús. Esta oración, como les he dicho, no está en el Antiguo Testamento, pero es natural. La sentencia que Jesús está poniendo. El matrimonio es la obra de Dios. Debe ser nuestra convicción reconocer que en cada matrimonio se puede apreciar la maravillosa obra de sus manos. Cada evento en nuestras vidas como creyentes no son casuales. Dios tiene buenos propósitos. Tu matrimonio no es casual, no es algo que ha ocurrido por accidente. Como dice el texto, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Lo que Dios juntó, no es que, ¿sabes?, ha ocurrido solamente en ese momento. No es que cuando tú has dicho, bueno, yo acepto a Alicia, y Alicia dice, bueno, yo acepto a Edwin. No es que en ese momento Dios los está juntando. La idea de juntar tiene que ver con un proceso inclusive anterior a este evento donde se van a presentar de manera pública y van a dar sus votos. Tiene que ver inclusive más atrás lo que Dios juntó. Romanos capítulo 8 dice, ¿no? Versículos 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Saben, yo entiendo de todo lo que está diciendo aquí, entiendo que todos los eventos en nuestra vida no son eventos casuales. No son eventos que han sucedido por accidente, sino porque Dios los ha diseñado de esta manera. En los hijos de Dios, en los creyentes, como dice ahí, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Agradezco a Dios por mi esposa, porque ha sido alguien que me ha ayudado mucho en mis luchas. Agradezco a ella porque ha sido alguien que nunca ha estado preocupada, digamos, como yo a veces me preocupaba, pero nos falta esto, no tenemos esto, yo soy el que tengo las cuentas y sé cuánto hay allí, sé cuánto tenemos ahí, para un accidente yo sé cuánto tenemos ahí, pero ella dice, no, debemos confiar en el Señor y esperar en Él. Está bien, hay que hacer nuestras cuentas, pero nunca las cuentas deben reemplazar nuestra confianza en el Señor. ¿Quién me ha ayudado? Mi esposa. Por un lado he comido, como les decía, sopa de uyuni, pero por otro he recibido mucha sabiduría de su parte, que me han ayudado. Entonces, por eso yo tengo la convicción de que cada evento en mi vida, Dios no lo ha manejado de tal manera que es para bien, inclusive el matrimonio, el que finalmente podamos casarnos, vivir juntos y estar ahí. Son eventos que Dios ha puesto. Así que no te desanimes, no te desanimes si estás pasando por situaciones muy difíciles en tu matrimonio, por diferencias que están pasando. No te desanimes. No son casuales, no son accidentes. Probablemente Dios está obrando de esa manera a los que aman a Dios. Dios esté obrando de tal forma que todas esas cosas te estén ayudando a crecer en tu comunión con el Señor. Te estén ayudando a conformarte a la imagen de su Hijo. Todos esos eventos, ¿no? La pérdida, a veces el dolor, frustraciones, las cosas buenas, todas esas, Dios las está manejando para el bien, como dice, de los que aman a Dios. Dios tiene buenos propósitos. Así que no te rindas. Y quienes se van a casar, no se rindan cuando empiecen a enfrentar los problemas. No lo hagan.
¿no? Dios tiene buenos propósitos en toda esta obra que Él está haciendo. Por eso Jesús termina con esta conclusión natural: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El ver al divorcio como una opción para huir de los problemas o dar lugar a pensamientos pecaminosos es un acto de rebelión. No estás luchando con tu esposa o con tu esposo. Estás luchando contra Dios. Cada divorcio en este mundo es un acto de rebelión contra Dios. Es por eso que el adulterio en el Antiguo Testamento era penado con la muerte, porque es un acto de traición. El Antiguo Testamento dice, ¿no?, que si alguien es sorprendido, ¿no?, en el acto de adulterio, debería ser sacado y la adúltera o el adúltero deberían ser sacados fuera del campamento y deberían ser apedreados hasta morir. ¿Por qué? Porque es un acto de traición. No solamente contra la otra persona, sino también contra Dios, porque Dios es el quien ha dicho, ¿no?, quien ha unido. Dice, no los separe el hombre. Y sabes, mi oración es que cada uno de nosotros, ¿no?, seamos motivados a ser un pueblo que toma muy seriamente el carácter sagrado del matrimonio. El mundo trata este diamante que es el matrimonio como una piedra cualquiera, pero no fue hecho para que sea así. De hecho, el matrimonio es sagrado, más de lo que las personas imaginan. Hay pocas cosas más dolorosas como el divorcio, que llega a lo profundo de una persona y como ninguna herida, ¿no?, puede destrozar a las personas. Es desgarrador, ¿no?, es terrible. Como la historia que les conté de este hombre. Así debería ser la separación. Dolor y tristeza. Pero si estamos pretendiendo romper con un diseño de Dios solamente porque nos hemos dado por vencidos, porque no estamos confiando en el Señor más, porque no tenemos la esperanza de que Dios pueda transformar a esa otra persona que probablemente está provocando mucho dolor en nuestra vida. ¿Sabes? Cuando tú te rindes, finalmente estás dando lugar a la incredulidad. No te rindas en esta batalla. No lo hagas. Y quienes están pensando casarse deben saber que es un lazo hasta que la muerte los separe. Como Jesús termina diciendo, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Efesios capítulo 4, versículo 3. Son mis palabras finales para ti en esta parte. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Vamos a orar. Señor, queremos darte en principio gracias porque has hecho del matrimonio un diseño tan perfecto, Señor, y tan excelso, Señor, en todo nivel, Señor. Lamentamos profundamente, Señor, que nuestra rebelión, nuestro pecado haya, Señor, socavado esta relación, haya producido, Señor, un quebrantamiento, Señor, en esta relación. Sabemos, Señor, que el origen de toda separación, Señor, es el pecado. Por eso, Señor, te rogamos que tú puedas ayudarnos a luchar, Señor, con esos sentimientos en nuestro corazón, a no dar por sentado que esta es una opción, Señor, cuando vemos que no podemos más, cuando estamos profundamente heridos. Señor, no conocemos, Señor, el dolor que muchas personas están pasando, Señor, en esta relación que debería ser gratificante, en esta relación que debería ser una relación de apoyo. No sabemos, Señor, cuánto dolor y tristeza, Señor, muchos están pasando, Señor. Oramos por ellos. Rogamos, Señor, que tú traigas sabiduría, Señor, a su vida y convicción de tu palabra, Señor, a su corazón.
Que así como el apóstol Pablo, Señor, dice, Señor, podamos mantenernos, Señor, en todo lo que sea posible, Señor, unidos. Así, Señor, como dice en Colosenses 3, Señor, soportándonos y perdonándonos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera, de tal forma que en esta relación, Señor, en este compromiso de pacto, podamos honrarte, Señor. Danos fuerzas, Señor. No siempre tenemos las fuerzas necesarias. Danos convicción, Padre Santo, por medio de tu Espíritu Santo. Pero danos también el perdón, Señor, si hemos pretendido de alguna manera, Señor, buscar salir, Señor, de una relación que pensamos que no tiene, Señor, esperanza. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en la siguiente sesión que pueda enseñar, vamos a hablar todavía de este tema y bueno, con mucho temor delante del Señor, vamos a tocar la siguiente parte donde hay una concesión en cuanto a este matrimonio, pero lo vamos a ver en la siguiente parte, ¿ya?